Hola, bienvenidos. Estos últimos miércoles hemos estado estudiando el libro de Josué y hoy veremos el capítulo 12. Vamos a orar para comenzar. Dios, gracias por permitirnos estar unidos. Aún en la distancia, tu amor nos une y sabemos que este tiempo pasará, pero tu palabra permanece. Te ruego que hoy nos enseñes y reveles tu palabra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a leer todo el capítulo. No son muchos versículos. Vamos a ver Josué 12. Y el título es Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maca, y la mitad de Galad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Reyes derrotados por Josué. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a la distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, el rey de Jericó, uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Libna, otro, el rey de Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, y el rey de Betel, otro, el rey de Tapúa, otro, el rey de Efer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Azor, otro, el rey de Simrón Merón, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Tanac, otro, el rey de Megiddo, otro, el rey de Sedes, otro, el rey de Jocneam del Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim en Gilgal, otro, el rey de Tisa, otro, 31 reyes por todos. En este capítulo podemos ver todos los reyes que fueron derrotados por Moisés y por Josué, cada uno en su tiempo de liderazgo. Hemos aprendido que ellos fueron líderes que dependían totalmente de Dios, de su voluntad y de su palabra. No actuaban por ellos mismos, sino que eran obedientes a Dios. Obviamente tuvieron errores, como todos, pero es parte de nuestra humanidad. Vemos que solamente es un listado. No hay comparaciones, no hay descripción de quién lo hizo mejor o qué líder era mejor o peor. Solo es una cuenta total donde vemos a 31 reyes derrotados con Moisés y Josué estando como líderes. Nuestro mayor ejemplo de liderazgo es Jesús. Y Jesús, siendo Dios, se sometió al Padre para venir al mundo como humano
y enseñarnos cómo vivir y también cómo ser líderes. Esto aplica también para quien es jefe de familia, o un maestro, o un jefe, o dueño de una empresa. Todos tenemos que seguir a Jesús, seguir su ejemplo de liderazgo. Nosotros debemos someternos mutuamente por amor a Cristo. Cristo tuvo que someterse para tener una relación con la iglesia. En Filipenses 2 dice que Cristo se humilló y se sujetó a la muerte de cruz. Vamos a leer, por favor, Filipenses 2, versículo 3. Y dice, nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Nosotros, la iglesia, igualmente tenemos que humillarnos delante de Dios y creer en Jesús y seguir su propósito para nosotros. Someternos mutuamente requiere de humildad, y la humildad produce unidad. Humildad no es si eres rico o si eres pobre, si te vistes muy elegante o muy sencillo. Humildad es una condición del corazón. Cuando le das la importancia y valor a las otras personas, que da preferencia a los demás. ¿Cómo sería mi familia o nuestra iglesia si fuéramos humildes de verdad? Para el hombre, someterse a Dios es por medio de un liderazgo genuino y humilde. Y bueno, un liderazgo no es una dictadura. El liderazgo es una iniciativa. Primera de Juan 4:19 nos enseña y dice, nos amamos unos a otros porque Dios nos amó primero. ¿Queremos aprender cómo es un líder? Bueno, pues debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo nos lidera Jesús? Él siempre da el ejemplo. Él siempre toma la iniciativa. Y vamos a ver como número 1, Jesús es un líder que salva. Vamos a usar Efesios 5:23. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es el Salvador de su cuerpo. En el contexto de ser humano, un líder que salva es un líder que provee seguridad. Sabemos que Jesús es el único que nos salva, ¿verdad? Es el que nos da salvación. Pero en el contexto del ser humano como líder, es un líder que provee seguridad. Una cosa sabemos cuando llegamos a Jesús, ¿verdad? Es que Él me salva, Él me da la seguridad, y por eso es que hoy no tenemos temor a la muerte o del futuro o de la provisión, porque Él nos da esta seguridad. ¿Cómo se sujetó Jesús al Padre? Murió a sí mismo en la cruz para darnos esa seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el hombre le da seguridad a quienes lidera? Muriendo. ¿Cómo muriendo? Muriendo al yo, a lo que yo quiero, a lo que yo prefiero. Eso es morir a la carne. Tomar decisiones que den seguridad a quienes yo lidero. Moisés y Josué no tomaban decisiones que ponían en riesgo al pueblo. Ellos, el pueblo, se sentían seguros. También cuando se acercaban a Moisés, por ejemplo, cuando se acercaban con Josué, se acercaban sin ninguna sensación de ser rechazados o de ser juzgados, porque están enfrente de líderes que morían a su yo, dependiendo todo el tiempo de la voluntad de Dios. Un líder que da seguridad no compara
a los que lidera, quién es mejor, quién es peor, quién cumple bien, quién no cumple, porque eso, en vez de darme seguridad, pues me da inseguridad. También un líder que da seguridad es el que planea para el futuro, ¿sí? Y esto lo estamos viendo, recordemos, si eres un papá, si eres un líder de familia, si eres un maestro, ser así como Jesús, ser un líder que da seguridad es lo más importante. Como número 2 vamos a ver que Jesús es un líder que santifica. Y vamos a ver Efesios 5:26 y dice, para santificarla, habla de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús te da una nueva identidad. Antes de Jesús, la única identidad que tenías era lo que te decían tus papás o el que te decía el acusador. ¿Cómo nos decía? Nos decía mediocre, feo, tonto, no sirves para nada. Pero al llegar a Jesús, Él me dice lo contrario, ¿verdad? Él me dice, tú eres mi hijo, eres un hombre de bien y no de mal. Eres linaje escogido, fuiste creado para obras extraordinarias. Y entonces caminamos hacia esa identidad. Igualmente, un líder que santifica a los que lidera es el que habla bendición. Eres una gran ayuda, eres un gran apoyo, puedo confiar en ti, eres muy servicial. Porque al enemigo le gusta mucho acusar y nos dice, eres poco competente, no le echas ganas a tu servicio, ¿por qué vas si otros no van? Entonces yo no puedo estar haciendo esa misma tarea que hace el enemigo, ¿verdad? De estar acusando, de estar señalando, sino al contrario, tengo que bendecir, que edificar, que hablar bendición, hablar bien. Y así santifico a las personas, hablando gracia, hablando lo bueno. Y así el líder también es bendecido. ¿Queremos que las personas sean mejores sirviendo? Claro que sí. Más comprometidas también. Entonces tenemos que hablar lo bueno, sembrando bueno. También Jesús nos santifica dándonos dones y habilidades. Entonces Él me habla para dirigirme, para cambiarme y me da herramientas para cumplir mi propósito. Santidad significa apartado para Dios, entendiéndose que es cumplir el diseño original para el cual fuimos creados. Entonces el líder identifica estos dones, las habilidades, los talentos en las que la persona, más bien en la persona que lidera, para servir en diferentes áreas y hacer un buen equipo. Moisés y Josué seguramente también así santificaban a las personas, identificaban sus dones, sus talentos y los alentaban para servir en medio del pueblo de Dios. Y al hacer esto, las inspiraban con su propio ejemplo. Y como número 3, vemos que Jesús es un líder que sostiene. ¿A qué se refiere esto? Significa que quiere que los demás estén bien, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Vemos en Efesios 5:29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿sí? Nadie se aborrece a sí mismo, ¿verdad? Ves por tu bien, alimentas tu cuerpo, lo nutres, ves por tu bienestar. Entonces debemos hacer lo mismo para con los demás. Vemos que el liderazgo de Moisés y Josué seguramente también era así. Sostenían de manera espiritual al pueblo, les enseñaban cómo acercarse a Dios, cómo confiar en Él.
no nada más con su ejemplo, sino les enseñaban cómo hacerlo. Entonces, como líder, como esposo, como maestro, es muy importante seguir este ejemplo. Lo sostenían también emocionalmente. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues hay que tomar un tiempo para hablar, tiempo para pasar juntos, escuchar a las personas, escucharlas con atención, orando por cada uno de ellos, orando unos por otros. Al día de hoy tenemos la oportunidad de mandar mensajes por WhatsApp, mandar mensajes por alguna red social. ¿Para qué? Para animar a las personas, para fortalecerlas. Y bueno, en su tiempo Moisés y Josué seguramente como líderes pues eran grandes ejemplos que vemos, ¿no?, en la palabra cómo la gente era leal a ellos, los seguían, los escuchaban, los obedecían, porque eran este tipo de líderes. Entonces, bueno, pues podemos ver en esta clase de Josué 12 qué tamaño de líderes eran ellos, tanto así que derrotaron a tantos reyes de tantas ciudades con diferentes estrategias que Dios les dio, con diferentes maneras de lograrlo, pero siempre estando ahí como esos líderes obedientes a Dios y viendo por la gente. Obviamente nuestro mayor ejemplo es Jesús y es un gran reto, es un reto enorme ver este tipo de líder, pero creo que todos estamos siendo formados y capacitados para ser así, aprender este tipo de ejemplo, hacer como Jesús. Y bueno, por eso todos los días tenemos que conectarnos con Él, para que Él nos salve, para que nos santifique, para que nos sostenga. Y así nosotros podamos hacer lo mismo con los demás. Si aprendemos a someternos a Dios, también vamos a aprender a ser mejores líderes, mejores padres, mejores esposos, mejores maestros, ¿sí? Ser ese ejemplo que Jesús busca en nosotros, el que podamos reflejarlo a Él, el que podamos reflejar su amor, el que podamos reflejar su ministerio. Bueno, pues espero que sea de bendición para ustedes esta clase. Sigamos orando unos por otros para que este tiempo no sea tan difícil. Recuerden que la conferencia del domingo estará disponible a partir de las 9 de la mañana. Cuídense mucho, quédense en sus casas, que Dios los bendiga.